Comenzamos a transitar una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Bienvenida a la audiencia que nos distingue con su escucha. Como en cada oportunidad, la invitación es a reflexionar juntos durante la próxima media hora. Cuesta decir que la Argentina sufre en varios campos un proceso de cierta decadencia, no solo por lo que retrocedió en términos objetivos, sino quizás por el desperdicio de su potencialidad para haber crecido de manera sostenida. No asumir la realidad hace que las soluciones se demoren y no reconocer las limitaciones y los errores provoca que nunca los superemos. Negar la realidad, amigos, es el mejor camino para profundizar cualquier caída. El debate en el país atrasa, se abordan temas que poco o nada tienen que ver con el interés de la ciudadanía. Los servicios públicos se encortan, los ferrocarriles, todo un orgullo para Argentina, son casi calamitosos, la dirigencia empresaria nacional brilla por su ausencia en cuanto a su calidad y capacidad emprendedoras. Los sindicatos discurren por viejos carriles que terminan perjudicando a quienes supuestamente se tiene que defender. La economía informal crece. La justicia, que debe ser ciega y muda y hablar por sus sentencias, también parece a veces distraída. El poder pocas veces es juzgado con la profundidad y celeridad que una democracia merece. El feudalismo es un mito y las geografías provinciales sufren la discriminación más allá del feudalismo todavía vigente en muchas de ellas. El infortunio de las provincias más pobres arrastra la pobreza a los grandes centros urbanos, cuando lo importante sería, quizás, promover las economías regionales y evitar el desarraigo que tantas consecuencias negativas acumula. Y mejor no hablar del narcotráfico, que ha infectado a buena parte del poder y del tejido social, tampoco de la corrupción, un mal que enturbia todas las relaciones y sacude los valores desde los cimientos. No hay más remedio que tomar debida nota que la Argentina debe salir de la pelea de corporaciones, de todas. Es imprescindible un acuerdo general con amplia participación ciudadana para definir las políticas de Estado que regirán durante al menos 2 décadas. Y a lo mejor nos quedamos cortos en términos de tiempo. Educación de calidad, salud, trabajo, infraestructura, fortalecimiento institucional serían algunos de los títulos de esas políticas de largo aliento. Posiblemente y seguramente habrá otras. Hemos convocado a una distinguida personalidad de la Argentina para ayudarnos a reflexionar sobre la Argentina que queremos, aquella que está por venir. Nos referimos a un muy apreciado amigo que nos conocemos cuando ambos éramos más jóvenes, más jóvenes. Me refiero al doctor Andrés de Lich, que fuera ministro de Educación de la Nación y seguramente recordado por su gestión. Hola Andrés, un enorme gusto y un placer que nos puedas acompañar por primera vez, no va a ser la última, en Diálogos con Valor. Bueno, hola, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer charlar con vos. Gracias. Acabo de retornar, sabes, de Europa hace pocas semanas y de Europa a Medio Oriente, cosa que hago al menos una vez por año. Y cada vez que retorno, y lo hago de manera siempre optimista, porque somos argentinos y esta es nuestra responsabilidad como ciudadanos, confirmo que la Argentina atrasa de manera veloz en muchos campos. Es como que siento como que perdemos el tren a veces día a día, y eso es casi desesperante a este nivel, a esta altura de nuestras vidas. Yo no sé cuál es tu impresión a este respecto. No, es así como decir, no es que nosotros atrasemos veloz, es que el mundo va muy veloz y nosotros nos hemos quedado quietos, ¿no? Ahí está. Es impresionante los cambios que uno puede verificar en el resto del mundo, no solo en la producción, sino en la organización social, en la organización institucional, sobre todo en los países más desarrollados. Acá en la Argentina, sobre todo en el campo que me toca a mí, que es la educación, que es lo que me interesa, lo que hago, vivimos de un eterno recuerdo de un sistema educativo que fue maravilloso, pero que ya no es, ¿no? Y estamos en la melancolía de mi secundario fue así, la escuela pública fue asá, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver con no confrontar con la realidad, un sistema educativo que se ha deteriorado, pero que además de deteriorarse, ni siquiera ha asimilado todas otras discusiones que hay en el mundo acerca de la educación en general, ¿no? Del rumbo de la educación. Sí. ¿Y cómo salimos? O sea, si vos tuvieras que alguien te dijera, mire, usted mañana tiene la solución en sus manos, díganos cuáles son los 2, 3, 4, los 5 pilares para cambiar esto, que va a ser en largo tiempo. O sea, no sé si vos coincidís, yo creo que cualquier magia hoy está fuera de discusión. No hay magia, hay trabajo, hay procesos y hay un largo
camino por delante. ¿Cuáles serían esos puntos que a vos te parece que pueden ser centrales? Vos sabés que en educación, ¿no? El tema es diferente a otras políticas públicas, porque cuando vos estás preocupado por la infraestructura, en definitiva, casi te diría es un cálculo matemático de cuánto dinero necesitas para reforzar la infraestructura. Y la discusión es si haces ruta de 2 vías, claro, o pones la plata en ferrocarril. Es una discusión válida, pero que tiene enormes elementos técnicos. Cuando se trata de educación, vos estás hablando de la sociedad, de maestros, de gente. La política pública en educación se hace con la gente, ya sean maestros, ya sean los padres, los chicos. Entonces los cambios son también más difíciles porque tienen que ver con las expectativas de la gente, con la capacidad que tenés de convocar a la gente. Claro. Hay aspectos de la política pública que ya no deberían estar en la discusión en la Argentina. Yo creo que no lo están y que en los próximos años van a ser un enorme desafío. Por ejemplo, la extensión de la cobertura de la educación desde los 45 días hasta los 4 años, ¿no? Digo hasta los 4 porque 5 es obligatorio, sí, y tiene cobertura, sí, es algo que en ningún país del mundo desarrollado se discute. En todos los países del mundo y todas las investigaciones muestran que el valor de la educación previa a la escuela primaria es fundamental para determinar las trayectorias. Eso está fuera de discusión, ya sea desde los aspectos técnicos académicos hasta el valor de las políticas en todos los países del mundo que se están desarrollando. Me parece que ese es un punto que debería estar en la agenda de la Argentina en los próximos años. Hay otro punto de la agenda de la Argentina que también es decisiva y que tiene que ver con seguir aumentando la cantidad de años promedio de estudio de la población. O sea, es que no llegamos a los 10 años promedio de educación en los mayores de 20 años, y esto tiene que ver con la enorme deserción que hay de los chicos en la escuela secundaria en los últimos años. Ahí tenemos un déficit muy grande, que es la reforma de la secundaria, te diría, en 2 elementos. En términos de mantener que los chicos estén dentro de la escuela, y después la otra cuestión que está vinculada, sobre todo en la secundaria superior, al mundo del trabajo. Nosotros seguimos teniendo un esquema desde el principio del siglo XX, en donde aquellos que iban a la escuela secundaria eran las élites de los sectores medios y altos, y esto era como un preuniversitario. Bueno, el mundo ha cambiado, hoy la escuela secundaria es una escuela para todos, afortunadamente, y dentro de las opciones tiene que haber una opción que esté mucho más cerca al mundo del trabajo, sin duda. Ese es un segundo tema. Sí. Y un tercer tema que no puede estar ausente es el tema de la calidad, porque al mismo tiempo que vos tenés problemas de extensión de la cobertura, de mantener a los chicos dentro de la escuela, de vincularlos al mundo del trabajo cuando son más grandes, el otro tema es que la mitad de ellos termina a los 15 años no entendiendo lo que leen, no pudiendo producir operaciones de matemática más refinadas, ¿no? Y eso se expresa en las famosas evaluaciones PISA internacionales. Sí. Entonces yo te diría que tenés extensión de cobertura, vinculación del mundo del trabajo y el tema de la calidad, ¿no? El tema de la calidad como un tema central. Todo eso se junta con algo que tenés que resolver indefectiblemente, que son los docentes, porque no hay educación de calidad sin docentes que estén en condiciones dentro del mundo institucional y con su formación individual en condiciones de desarrollar educación de calidad, ¿no? Yo creo que hay que prestarle mucha atención a lo que dice Andrés, que le agrega a la educación la palabra calidad, que era la pregunta que venía, es absolutamente imprescindible. No es suficiente hablar de educación. Hoy hay que ponerle calidad, un poco para esa competencia con ese mundo que tiene esos cambios tan veloces. Ahora, ¿cómo ves a los docentes y a los gremios que los representan en este contexto que vos tan claramente exponés? ¿Los gremios están a favor de esa renovación, de ese cambio casi paradigmático, o están también discurrir con esos discursos un poco ya pasados de moda que de alguna manera contribuyen a que la educación no pegue el salto cualitativo que se requiere? No, a ver, los gremios se desarrollaron en Argentina dentro de un modelo educativo en el cual, yo te diría que había una cierta intersección de intereses, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se desarrolló siempre la política educativa en la Argentina hasta finales de los 90?
entender la política educativa era poner más escuelas y nombrar más docentes. En ese sentido, los gremios, te diría, no podían estar en desacuerdo con una política así. ¿Por qué? Porque el desafío central del sistema educativo era la cobertura. El problema que tenemos a partir del principio del siglo XXI es que la cobertura argentina, si bien todavía tiene núcleos difíciles y demás, en términos generales está bastante madura. Cuando uno dice, mira, el 95% de los chicos de la escuela primaria están, el 88% de los chicos de la escuela secundaria están adentro, empezás a tener los otros problemas, los problemas de calidad, sin que eso no signifique mirar los problemas todavía de cobertura, pero digo, tu problema de calidad empieza a ser un problema. Entonces, aquella política educativa que era, pongo plata, extiendo el sistema, hago más escuelas, nombro más docentes, empieza a ser una política educativa del pasado, a una política educativa que ahora te exige que además de estar los chicos dentro de la escuela, le enseñes con calidad. Claro. Entonces ahí empiezan los problemas, porque enseñar con calidad significa poder distinguir a aquellos docentes que hacen el esfuerzo, se forman y obtienen buenos resultados de aquellos que no lo hacen, ¿no? Obvio. Hoy en día, en el sistema educativo, vos pagas a un docente exactamente igual, aquel que se forma, lucha por ir todos los días, sacar adelante a sus alumnos, y aquel que aprovecha absolutamente todas las posibilidades que le da el estatuto en términos de abandonar el curso, de licencias, y no hace aquel esfuerzo, no está formado y obtiene malos resultados los alumnos. Entonces, esa masividad, digamos, es un problema. Eso implica que vos tengas que tener una nueva política educativa donde vos jerarquices a aquellos docentes que hacen el esfuerzo y que están presentes y que se forman y que obtienen buenos resultados, de aquellos que no lo hacen tanto. Digamos, tenés que estimular la calidad. Antes estimulabas la cantidad, ahora tenés que estimular además la calidad. Y eso choca muchas veces contra los intereses de los sindicatos y requiere, para contrabalancear eso, no solo explicarle bien a los docentes los beneficios que tiene eso, sino también una sociedad que está dispuesta a luchar por la calidad, porque este es otro punto. Claro. El problema de la calidad en la educación no es un problema solamente de los docentes, es un problema del conjunto de la sociedad. Por supuesto, de las familias que tienen que buscar también que esa calidad esté presente y no solamente la aprobar. Ahora, a veces en las corporaciones, en este caso la corporación docente, pareciera que la palabra mérito es una mala palabra, cuando en realidad el mundo hoy se trabaja sobre esos parámetros, eso que vos decís, el reconocimiento a quien más se esfuerza y mejores resultados logra. Ahora, ¿a quién le hablan en general, no? ¿A quién te parece que le hablan los políticos en Argentina? ¿Le hablan a la gente o se hablan a su grupo más de referencia? Te hago esta pregunta porque encontrás mucha gente que dice, a mí no me representa, yo no lo entiendo, a mí no me convence, esto es casi reiterativo, ¿no? Lo político, me alejo de lo político. ¿Será que el discurso político también atrasa en Argentina, que hace falta un discurso distinto? Después te voy a llevar al tema de la pobreza, pero ¿cómo lo ves esto del discurso político? A ver, yo creo que los políticos argentinos están inscritos dentro de una crisis más general que es la Argentina. Y que su llamémosle así, no sé, clase dirigente, ya sea empresarial, o intelectual, por supuesto, ni hablar de intelectual. Y los políticos son la media de eso. Cuando nosotros decimos que la Argentina atrasa, esta sensación que vos decís, mira, vengo del resto del mundo y siento que se ha acelerado la distancia que tenemos con esos países. Cuando yo era joven y viajaba no parecía que la distancia era tan grande con los países, y hoy me parece enorme, pero no enormes por el desarrollo material, enormes por las ideas, por los valores, ¿no? Por el tipo de sociedad que estamos construyendo, ¿no? Yo creo que lo que atrasa es el conjunto de los círculos, de los dirigentes que tienen responsabilidad en cada uno de esos lugares, ¿no? Aún te digo, nosotros somos parte de las organizaciones referentes a la sociedad civil, también a la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, a veces uno nota que esa misma decadencia está presente, es decir, no somos ajenos a eso, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Y después de las enormes crisis que hemos tenido y que estamos golpeados y demás, nos cuesta confrontar con los discursos políticamente correctos, ¿no? En todos los campos, en algunos es brutales, como en todos los temas de seguridad y demás, ¿no? Uno escucha disparates que dan miedo, pero en los campos educativos también, por ejemplo, cuesta hablar del mérito, ¿no?
La idea de, mira, voy a premiar a aquellos que hacen su trabajo con esfuerzo, con vocación, tienen que tener un reconocimiento más allá de lo que indica simplemente el papel salarial. Reconocimiento que tiene una parte material, sin duda, pero que también tiene otra cosa de reconocimiento social. Natural. Los docentes que hacen bien su trabajo no solo están queriendo que les paguen un poco más, lo que están queriendo es que la sociedad los reconozca también. Es un esfuerzo muy grande. Yo les digo siempre a los que escuchan en un auditorio o en una radio, les digo siempre, pónganse en el lugar de alguien que todos los días toma a 30 de sus hijos durante horas, los intenta llevar por el camino del aprendizaje, del conocimiento, para que se den cuenta del tamaño del esfuerzo que hacen. Me parece que eso tiene que ser valorado. Absolutamente, no tengo ninguna duda. Te llevo un poco al tema, ¿qué pasa con las desigualdades, donde la pobreza es una manifestación, pero las desigualdades en Argentina que no han disminuido como debían haber disminuido? Estamos hablando de un 20%, 25%, depende de quién hace las estadísticas. ¿Cómo juega esto en esto de la calidad educativa? Es decir, ¿cómo vos podés congeniar desigualdades tan evidentes con una calidad educativa que iguale en la sociedad? No, este es un punto clave el que vos planteás, porque uno de los desafíos del sistema educativo es lograr romper, llamémosle así, el destino de la cuna, ¿no? Así es. El que te marcó por nacimiento, que es la peor de las desigualdades que hay, que el destino de una persona esté marcada por el tipo de cuna que tuvo. Digamos, la democracia no puede permitirse eso. Un tipo de sociedad abierta no puede permitirse. Que quiere fundarse en los méritos, no puede fundarse en eso. Y ahí el papel, yo te diría, las políticas sociales, por un lado, y de la educación son decisivas. Ahora, vos fijate que un docente que enseña en las situaciones más complicadas de la Argentina cobra técnicamente igual que un docente que trabaja en situaciones mucho menos complicadas. No le damos ni siquiera un reconocimiento desde el punto de vista social, mucho menos salarial, y tampoco lo ayudamos a construir las clases que tiene que dar, digamos, no le damos el expertise que lo hay para enfrentar estas situaciones. Entonces, enseñan en situaciones extremadamente complicadas y de muy bajo reconocimiento. Entonces, esto que vos marcás es un punto clave. Vos tenés que pensar ahora un sistema educativo que trabaja en situaciones muy diferentes, y que requiere adaptarse. Una sociedad que se ha fragmentado, lamentablemente. Es así. Ahora, ¿vos notás una vocación por articular esto de las desigualdades con esto de la calidad educativa? Es decir, bueno, a ver cómo hacemos que esta brecha se vaya de alguna manera acercando. Y nosotros tenemos una postura tomada, Andrés, que es, si nosotros queremos, vos lo decías, ¿no? Esto de romper con el destino de cuna. Si nosotros queremos una sociedad más integrada, la educación, si es un pilar, tiene que estar focalizada preferentemente en aquellos sectores socialmente más vulnerables. Poner todo el esfuerzo en ese lugar para romper con el círculo perverso de esa pobreza casi estructural, ¿no? Ahora, ¿hay vocación de hacer eso? Es decir, vamos a poner toda la fuerza en los sectores vulnerables, o seguimos haciendo esa diferenciación entre la élite y lo que queda. No, hoy claramente el sistema no funciona de esa forma, un poco porque la sociedad no asume, es como que en la Argentina el tema de la pobreza es como si fuera una circunstancia, sí, y que se va a resolver si tenemos algunos años de bonanza. La verdad es que la Argentina ha consolidado un 25% de su población una pobreza estructural que se retroalimenta y que ya no es un problema simplemente de que vengan un par de años buenos de cosecha de soja o vaca muerta, porque ahí hay un problema de integración social de una parte de la sociedad argentina que está segregada, que ya son segunda o tercera generación sin conocer lo que es el empleo estable y decente, sin conocer muchas veces el trabajo. Entonces ahí hay un problema estructural que tenemos que asumir, donde la educación tiene una parte para jugar, ¿no? La otra parte es
cómo vos haces políticas sociales efectivas, ¿no? Porque, a ver, vos tenés una pata que es la escuela, pero al lado inmediatamente tenés que poner la pata social que acompañe, no sobre la escuela, y esto es importante, al lado. ¿Por qué te digo esta diferencia? Porque muchas veces le tiramos a la escuela cosas que desvirtúan el papel de la escuela. Entonces, en la escuela está el comedor, en la escuela está la campaña de vacunación, en la escuela está. Entonces, llegó el momento en el cual la escuela tiene que volver a ser el centro educativo y al lado tiene que estar el centro social, digamos, ¿no? Para que cada cual recupere. Mira, una de las formas de recuperar días educativos efectivos no pasa por seguir agregando días al calendario, sino por recuperar horas pedagógicas que en la escuela se pierden. ¿Y por qué se pierden? Se pierden por la actividad social que la escuela desarrolla, que por supuesto es fundamental, ¿no? Los comedores son decisivos para que los chicos puedan aprender, pero de ahí a que sea también una carga escolar es un tema. Se pierden por la desorganización institucional y también por la desorganización del aula. Pero cuando vos, y eso es lo que te muestran las investigaciones educativas, cuando vos mirás eso, yo te diría que la mitad de los días se pierden en educación argentina, no solo por los 2 o 3 paros que suele haber cada año, sino también por toda la suma de estos elementos, ¿no? Claro. Y fíjate vos que la educación pública, que era aquella educación que nos hacía sentir orgullosos, hoy está de alguna manera en franca huida. Vos sabés, no sé si estás totalmente actualizado en esta información, la Asociación Cristiana del Joven tiene 6 establecimientos educativos propios. Tenemos más de 2.500 alumnos en zonas vulnerables. No damos abasto para atender a la gente que huye de la escuela pública. Ese es un tema, claro. Es un tema, pero brutal. ¿Y por qué viene a la Asociación Cristiana? Bueno, pues le tratamos de poner calidad, le ponemos idioma, le ponemos arte, le ponemos deporte, le ponemos campamento, le agregamos valor a la educación. Decir, pero ¿por qué la escuela pública no puede hacer? ¿Por qué no puede hacer esto? ¿Cuál es la razón? Y un poco me parece que acá viene la estructura también educativa que hay que de alguna manera revisar, ¿no? Es que yo creo que una buena parte de los padres sienten que la escuela pública vive en un mundo de anomia, ¿no? Claro. O donde no hay nada seguro, no hay reglas, no sabes cuándo hay clase, cuándo no hay clase, no sabes si la maestra viene, si la maestra no viene, si no viene, quién se hace cargo de los chicos, porque no es que en la escuela pública falten mucho más los docentes que en la privada. En la privada también faltan. Por supuesto. Lo que pasa es que hay recursos institucionales para que ese chico no quede dando suelto por ahí. Exactamente. Sienten además que las seguridades personales, sienten tal vez con prejuicios o no que la calidad educativa es un poco mejor. Es decir, una serie de elementos que hacen que confíen mucho más en lo que sucede en una escuela de gestión privada que una escuela de gestión pública. Ahora, eso es un déficit de la escuela pública, asumámoslo. Entonces, claro, el problema está ahí, no empecemos a pensar en regulaciones extrañas de la escuela privada, no, asumamos que hay una crisis de la escuela pública, que aquello que la escuela pública hizo maravillosamente bien, que era homogenizar y darle el mismo producto a todos los chicos a principios del siglo XX, no sirve para una sociedad como esta que se ha fragmentado, que tiene distintos intereses, distintos valores, distintas situaciones de estas que hablábamos, ¿no? Y que requiere entonces propuestas pedagógicas muy cercanas a la comunidad. Y para eso requieren escuelas con autonomía y escuelas con poder. Y este no es un tema menor. La gente huye de las situaciones donde siente que no hay quien conduzca. Este es un problema que hoy tenemos en el sistema educativo. Nadie quiere mandar a sus hijos a una escuela donde no sabe quiénes mandan, si los docentes, no los docentes, ¿no? Porque uno tiene el elemento de protección de sus hijos como cualquier otro, y lo primero que quiere es que los chicos estén seguros, estén tranquilos, estén bien, estén contenidos. Ningún padre lee los resultados de calidad de la escuela. Lo que mira es básicamente que los chicos estén cuidados, que tengan maestro todos los días, algunas cosas que les parecen importantes como el inglés, el deporte, la música, estén presentes, ese es el piso con el cual empiezan a mirar la institución. Y la verdad que la escuela pública no siempre puede satisfacer esto. Claro, pues pusiste el dedo en la llaga. En la escuela pública, ¿dónde está el poder de la escuela pública? ¿Quién la tiene? ¿El director, la directora, los supervisores, los inspectores, toda esta estructura, esta cadena, que a veces lo que hace es enlentecer o obligar? Nos pasa a nosotros en la escuela de gestión privada.
el tiempo que se pierde por atender las cuestiones administrativas. Es impresionante. El docente, el director, en lugar de estar pensando, che, ¿qué cosas puedo agregar? ¿Qué cosas nuevas puedo innovar? ¿Cómo puedo hacer un intercambio? ¿Cómo puedo hacer algo que al chico lo beneficie? Me tengo que estar preocupando de cómo lleno determinados requisitos que después a la larga no tienen ningún impacto en la calidad. O sea, no tiene ningún impacto. No, o sea, supuesto. es una pérdida de tiempo que llena una planilla que nadie lee. Ahora, ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo lo cambia? Tiene que haber un cambio también de paradigma, ¿no? Un cambio de entender esto es mucho más flexible, esto tiene que haber mucha más autonomía también del docente en el aula, ¿no es cierto? Es decir, más capacidad para crear, porque uno supone que hay gente con ganas de crear. Seguro. Pero viste que vos lo decías antes, ¿hasta dónde llego? Sí, ¿Hasta dónde me dejan y hasta dónde me limitan? ¿No? Yo creo que, mira, fortaleciendo el rol de los directores y los supervisores, sacándole toda la parte burocrática, hay que hacer un esfuerzo grande porque los actores importantes de educación vuelvan a tener como punto central lo que pasa pedagógicamente. Absolutamente. Entonces hay que lograr correr que los supervisores abandonen o por lo menos restrinjan toda la parte administrativa, los directores también, para eso hay que repensar la estructura burocrática y hay que establecer algunos objetivos. Es muy difícil que alguien pueda mejorar si no tiene objetivos. Claro. En la vida, en general, uno se pone objetivos, después los cumple o no los cumple. Esa es otra historia. Pero vos tenés que tener objetivos. Cuando vos tenés objetivos, vos te estableces alguna ruta para llegar a esos objetivos. Claro. Y después, ¿qué haces? Medís si llegaste o no llegaste a los objetivos. Y una institución como la escuela tiene que razonablemente poder mirarse a sí misma, autoevaluarse, por supuesto, tiene que establecerse objetivos y una ruta para conseguir esos objetivos. Y ese tiene que ser, yo te diría, el proceso de mejora. Eso implica que vos le das a las autoridades de la escuela las capacidades para poder conducir la institución. Absolutamente. Si no, es imposible. A ver, si el cuerpo directivo no tiene ninguna posibilidad de incidir sobre el cuerpo docente, no tiene ninguna posibilidad de conducir a los docentes, es muy difícil, más allá de la digamos, hay directores que tienen una enorme capacidad de liderazgo personal y pueden saltar por encima de estas limitaciones, pero convengamos que no puede ser que todos los directores tengan que ser Superman. Claro. El Superman puede tener uno. Claro. Ahora, no puede tener en cada escuela Superman. En cada escuela puedes tener un buen director que requiere herramientas para conducir al cuerpo docente, para conducir a los alumnos y para desarrollar un proyecto pedagógico. Eso es lo natural y lo normal. Y ya en la parte final, que me encantaría, porque digamos este tema da muchísimo, ya te estoy comprometiendo para nuestro congreso sobre valores del próximo año, que va a tener uno de los temas, precisamente la educación de calidad. Ya lo hemos trabajado el septiembre del año que viene. Pero hablaste como futuro ministro de Educación. No. Pero no, es una ironía que lo hago, pero digamos, sería bueno que este tipo de planteo que vos hacés fuera tomado también por otros, ¿no? En el sentido de dejar la nostalgia en el arcón de los recuerdos y comenzar a mirar el mundo con esperanza, ¿no? Sí, La nostalgia, como decía alguien, ¿no? Creo que era Galeano, decía, la nostalgia es muy buena, pero la esperanza es mejor. Sí. Y yo creo que es exactamente así. Así que para nosotros, Andrés, además como amigo, como persona que apreciamos mucho por tu calidad humana y por tu compromiso, ha sido un gusto tenerte. Aprovecho para decir al aire saludos a tu padre. Muchas gracias. Que lo recordamos con muchísimo cariño. Y lo mejor para vos también. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer estar acá. Ha sido Andrés de Lich, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.